Sí, no lleguen a adultos, se los recomiendo. Ustedes ya están fregados. Legalmente son adultos. ¿Quién viene por acá? El Dante. Y ahí está. Voy a sacar mi hermoso rostro fisiopatológico y vamos a empezar a hablar. ¿Ya todos tienen la clase o no? ¿O hay alguien que todavía no la haya descargado del WhatsApp? La profe, ¿Qué contáis, Dante? ¿Todo bien? sí, Bacán. Ya. ¿Dante tiene su clase descargada usted? ¿O aún no la tiene descargada? sí, la tengo. Bacán. Ya, vamos entonces, vamos a hablar de diarreas. La mayor parte de la clase, chiquillos, vamos a hablar de diarreas agudas y después vamos a hablar un poquitito de diarreas crónicas, ¿ya? Pero eh, si alguien tiene apuntes del año pasado, probablemente van a ser un poco distintos, ¿sí? Está más extensa esta clase. Pregunta para ustedes, ¿han visto diarreas en algún otro curso? Me imagino que en semio, ¿no? Sí, profe. Y en fisiología también vimos diarrea osmótica, diarreas como las tipos. Igual la vimos. Ya. Y en fisio vieron diarrea y vieron en semio. ¿Y en medicina interna han visto algo de diarrea? No, la medicina No. interna no. Ya, ok. Y, oye, y la última consulta. Ando pregunto, no hoy día, lo siento. Quizás es que no quiero hablar tanto y estoy evitando empezar la clase. ¿Y qué vieron en semio de diarreas? O sea, vimos más que nada que como complicación, pero no me acuerdo de haberla visto más en fisiología, no tanto en semio. En semio como más que complicación, pero creo que estaba pensando más en fisiología. En fisiología hablamos harto de diarrea ya al final. Ya, eso fue con Gallardo. No, con el doctor Moraga. Ya, ya, pues, vamos entonces. Espero aportar nueva información. Doc Rossi, me imagino que viene en camino, ¿ya? Pero puse esta diapo porque a él siempre le gusta mucho hablar de esto y igual es importante decirlo, así es que aquí está la diapo, ¿sí? Que tiene que ver con cómo las diarreas son importantes a nivel global en términos de determinar mortalidad, ¿ya? Y este gráfico habla un poquitito de eso. Miren ustedes, en 1980, ¿sí? Eh, Anualmente morían 3,5 millones de personas de diarrea. Es súper heavy eso porque estaba muy asociado a pobreza, la diarrea. Está muy asociado a nivel educacional, está muy asociado al saneamiento del agua, ¿cierto? A la disponibilidad de agua potable, ¿ok? A los hábitos de las personas, ¿ya? Y eso felizmente ha ido aumentando mucho. Estos datos son 2021, los últimos que aparecen en el gráfico. ¿Cierto? Cerca de 1,5 millones aprox de personas mueren anualmente de diarreas. Fíjense, miren qué interesante también, del grupo de personas que mueren, estos son los que mueren por diarrea, ¿ya? Miren ustedes, la población mayor a 70 años y lactantes y niños pequeños son las poblaciones que tienen mayor susceptibilidad, ¿ya? Y eso se comporta también así. Esta segunda diapo es para hablar de lo mismo. Ok, esta la saqué de la página de UNICEF, ¿ya? La diarrea está como en la tercera causa, ¿sí? De mortalidad infantil hasta los 5 años. ¿M? Es una de las principales causas de muerte infantil, representando aproximadamente el 9% de todas las muertes de niños menores de 5 años en el mundo en 2021. Miren qué dato más aterrador. Esto se traduce en que 1.200 niños pequeños mueren cada día. Qué heavy eso, ¿ya? O 444.000 niños al año, a pesar de que el tratamiento, ¿cierto?, es relativamente sencillo en la mayoría de los casos, ¿ya? Entonces, es una condición que es bastante relevante, ¿ya? Y como vimos en la diapo anterior, en algunos grupos específicos de pacientes sí va a tener, ¿cierto? Van a tener que estar ustedes así como mucho más atentos, porque, ¿cierto? Ustedes que van a hacer fisiopatología y estos datos epidemiológicos saben que hay cierto grupo de individuos que se nos pueden complicar más, ¿ya? Para empezar, entonces, vamos a hablar de las adaptaciones que muestra el intestino. Pues sabemos que el intestino delgado es el centro fisiológico absortivo, ¿cierto?
Y el intestino delgado ha evolucionado a lo largo de millones y millones de años para eso. ¿Ok? De esa manera nos encontramos con algunos pliegues, ¿cierto? Visibles a simple vista. Eso es lo que se conoce como las válvulas conniventes, ¿cierto? Eh, no sé si estudiaron anatomía con muestras de estos modelos de plástico o con muestras cadavéricas, pero uno puede ver, ¿sí? Estos pliegues a simple vista. ¿Ya? Ahí lo que hay en esos pliegues es mucosa y submucosa, ¿cierto? Ahora, cada uno de estos pliegues está tapizado. Si tomáramos un pedacito de esos pliegues y lo lleváramos al microscopio, vamos a ver que está tapizado por una serie de pliegues microscópicos, que es lo que en histología nos enseñaron como las vellosidades, ¿cierto? La vellosidad intestinal, ¿ok? Ahora, fíjense que la vellosidad intestinal tiene también como dos porciones, ¿cierto? Hay una porción que es más apical, que es justamente lo que uno conoce como la vellosidad, pero hay una porción más profunda, que es la que está abajo, que es lo que nosotros conocemos como las criptas, ¿ya? Y eso es importante porque después yo les voy a contar que la vellosidad tiene funciones más bien absortivas, ¿ok? O es la estructura encargada de la absorción, pero las porciones más profundas a nivel de cripta nos encontramos con actividad más bien de tipo secretora, ¿ya? Ok. Y estas vellosidades intestinales, ¿cierto? Vemos aquí que están tapizadas por una célula que se llama enterocito, ¿ok? Pero a su vez, si nosotros tomamos un enterocito y lo llevamos al microscopio electrónico, vamos a ver que cada uno de estos enterocitos presenta una especialización de membrana a nivel apical, que es lo que nosotros conocemos como microvellosidades, ¿verdad? Entonces, la suma de estas válvulas conniventes, tapizadas de vellosidades, ¿cierto? Y con los enterocitos que en su membrana tienen estas microvellosidades, dan una superficie absortiva, le dan una capacidad absortiva al intestino delgado que es muy, muy grande. ¿Ok? De hecho, si ustedes hicieran el experimento de intentar tener diarrea a consecuencia del consumo de una dieta muy líquida, es muy difícil lograrlo. ¿Sí? Podemos meter cantidades muy grandes de agua junto con los nutrientes al intestino y vamos a absorber todo, ¿ya? Porque está hecho y está muy bien diseñado para eso. Entonces, esta diapo me sirve al tiro para decir lo siguiente. Si por algún motivo la superficie absortiva en el intestino delgado disminuye, ahí sí, ¿verdad? Vamos a reducir, o podríamos potencialmente hablando, reducir la digestión y absorción de nuestros nutrientes y por lo tanto todo lo que se vaya se va a perder con agua y vamos a tender a una diarrea, ¿ok? Estoy pensando en cirugías bariátricas. Estoy pensando en pacientes a los que por algún motivo les hayan hecho resección de alguna parte de su intestino. Estoy hablando de pacientes que a consecuencia de patología inflamatoria crónica experimentan atrofia de vellosidades, ¿ok? El paciente con enfermedad de Crohn, el paciente con enfermedad celíaca, ¿ok? Todos ellos pueden experimentar disminución de la superficie absortiva. Y a consecuencia de la disminución de la superficie absortiva, sí podemos tener un cuadro de tipo diarreico que obviamente va a ser una diarrea crónica. ¿Ok? Como la diarrea tiene mucho que ver con agua, es importante al menos conocer los mecanismos de absorción de agua a nivel intestinal, ¿ya? Que son dos, que son los que aparecen acá en la imagen del medio. El agua puede atravesar, aquí dicen que se va para acá, desde el lumen para abajo, pero puede ser para los dos lados, ¿ya? Puede atravesar la mucosa, ¿cierto?, los enterocitos por los espacios intercelulares, ¿ya? Aquí se muestra que hay uniones de tipo tight, ¿ok? Entre los enterocitos. Entonces, pero a nivel proximal, fíjense que hay un poquito menos. Entonces, esta vía paracelular es como más, es más fluida, es más importante, ¿ya? Pero esto se llama vía paracelular, cuando el agua atraviesa del lumen, ¿cierto? Hacia el intersticio por los espacios intercelulares. Y la otra posibilidad es que el agua eh, se vaya a través de esta vía, acá, ¿ya? Y esto se conoce como la vía transcelular, ¿sí? Para esto el agua tiene que atravesar dos veces la membrana, ¿no es cierto? Tiene que entrar a la célula por acá arriba, lo que significa que aquí tengo que tener acuaporinas,
y luego tiene que atravesar la membrana por acá, por la membrana vasolateral, lo que obviamente también supone que tiene que haber presencia aquí de acuaporinas. ¿Ok? Son las dos vías. Eh, a nivel de los enterocitos, hay uniones de tipo Tighe, ya se los había dicho, pero fíjense que a niveles proximales hay uniones Tighe, pero hay poquitas uniones Tighe. ¿Ok? Entonces, a niveles proximales, la vía paracelular es más importante. En la medida que nos vamos yendo hacia yeyuno, ilion, colon, ¿cierto? Y nos vamos hacia distal, va habiendo cada vez más uniones de tipo Tighe, por lo tanto, en las porciones más distales del intestino, la vía paracelular pierde relevancia y se vuelve más relevante la vía transcelular, ¿ya? Otra cosa relevante es que se muestra aquí que el agua, lo que mueve al agua son estas partículas, ¿cierto? Entonces tenemos que saber eso, chiquillos. El agua se mueve por gradiente osmótica, ¿ya? El agua se va a mover de un lugar de más agua libre a un lugar de menos agua libre, o un lugar de menor presión osmótica a un lugar de mayor presión osmótica, ¿ya? O se va a mover atraído por el movimiento de algún elemento osmóticamente activo. Esta imagen era de un paper que estaba bien interesante, ¿cierto? Y la puse por lo siguiente porque aquí me hacen la comparación. En un segundito. Me hacen la comparación en términos de la actividad absortiva versus la actividad secretora en el intestino delgado, ¿ya? Acuérdense lo que les había dicho. La actividad absortiva prima acá arriba en la vellosidad, la actividad secretora prima acá abajo en la cripta, ¿ok? Entonces, miren, un dato interesante, ¿cierto? La absorción de sustancias, hay muchas sustancias que acoplan su absorción a la absorción de sodio. Entonces, tengo acá cotransportador sodio-glucosa, ¿cierto? Un intercambiador, en este caso, sodio-protón, ¿cierto? Tengo cotransportadores sodio, ácidos biliares, sodio, aminoácidos. Aquí tengo canales propiamente de sodio, ¿ya? Y esto es relevante porque como el sodio se mete a la célula y luego la vamos a sacar por acá, por la membrana vasolateral, con la ayuda de la sodio-potasio ATPasa, ese sodio que entró y que salió, ¿ok? Genera un gradiente osmótico que facilita la absorción del agua. Y todo lo que absorba, en general uno lo dice así, todo lo que absorba, todos aquellos elementos osmóticamente activos que sean absorbidos a nivel proximal, van a hacer lo mismo, ¿ok? Van a generar atracción de agua. Vemos acá que, lo siento, está la gata. ¿Qué pasó? Ya. Vemos acá que algunos de estos transportadores, fíjense, acá hay un intercambiador aniónico, este se llama DRA, ¿sí? Le pusieron DRA porque el nombre específico que tiene es Downregulated in Adenoma, ¿ya? Yo creo que era más fácil ponerle intercambiador aniónico, pero le pusieron el DRA. Permite la entrada de cloruro y la salida de bicarbonato, ¿cierto? Miren este otro, entrada de sodio, salida de protón, ¿ya? Aquí me ponen a un ENaC, a un canal epitelial de sodio, y lo que les quiero mostrar es que algunos de estos transportadores, fíjense ustedes, pueden disminuir su actividad en respuesta a algunos mediadores, como el AMP cíclico o el calcio, ¿ok? Eso para que lo tengan en cuenta para cosas que vamos a hablar después cuando estemos hablando de diarrea, ¿ya? Y miren por este otro lado, ¿por cierto? La porción más profunda, la cripta que les decía yo, de las vellosidades intestinales, ¿ya? Y esto es muy interesante porque hasta, eh, hasta la primera parte, hasta la primera mitad del siglo XX, de los 1900, los fisiólogos, fíjense ustedes, decían que el intestino era un órgano absortivo y punto. A final de los años 40, así como por 1948 me parece que es el número, como que se descubrió, alguien cachó que el intestino también podía secretar cosas, ¿ok? Y eso cambió el paradigma de cómo se veía el intestino, ¿ya? Y hoy en día, claro, pues uno lo enseña así como, no, pero sí, es obvio que el intestino secreta cosas, pero antiguamente no se sabía así, po, ¿ya? ¿Quién secreta? Son las criptas, ¿ya?
Y en estas criptas nos encontramos con, miren, ¿quién está acá? El CFTR. ¿Se acuerdan en qué otra clase hablamos nosotros del CFTR? El páncreas. En clase de páncreas, po, ¿cachai? ¿Y qué hace el CFTR? Gracias, no sé, vos en mi cabeza no sé quién eres, pero muchas gracias por contestar, ¿sí? Eh, el CFTR permite la salida de cloruro, ¿cierto? O de bicarbonato, que ya lo habíamos dicho, y también nos encontramos con un canal de cloruro dependiente de calcio, ¿ya? Que es este que está acá, el KCC, KCACC, canal de cloruro dependiente de calcio, ¿ya? Y vean ustedes acá cómo el calcio, el AMP cíclico, que son los mismos que estaban acá, que acá en la porción alta de la vellosidad inhiben absorción de cosas, acá en la porción baja de la vellosidad, en la cripta, favorecen la salida de cosas. ¿Qué pasó? ¿Ok? Y aparece, me muestran también el GMP cíclico. ¿Ok? Súper importante. Ahora, es fundamental, es así, chiquillos, fundamental que el intestino pueda secretar cosas, ¿ya? Es obviamente que es importante que el intestino absorba cosas, pero es fundamental que pueda secretar iones. ¿Por qué? Porque siguiendo a los iones, ¿quién va a ir? Va a ir agua. ¿Y por qué digo que eso es fundamental? Porque en algunas ocasiones el intestino necesita hacer más fluido al contenido luminal, ¿ok? Para mezclarlo con las secreciones digestivas del hígado, del páncreas, ¿sí? Para que se puedan mezclar, ¿cierto? Para que pueda interactuar adecuadamente con la mucosa, ¿ya? Entonces, súper, súper importante. Y lo que ¿por qué les preguntaba yo del CFTR en pancreatitis? Porque ahí les comenté la fibrosis quística, por cierto. El paciente con fibrosis quística genera un jugo pancreático que es súper viscoso. Con el paciente con fibrosis quística, como no tiene un CFTR, le funciona prácticamente cero, ¿cómo está la capacidad secretora de su intestino? Está muy mal. Entonces, él le cuesta mucho hacer fluido al contenido intestinal. ¿A qué voy con esto? Si están el día de mañana trabajando en una neo o en una maternidad y tienen una guagua que les haga un íleo meconial, una parálisis intestinal, así como de a recién nacido, hay que sospechar automáticamente de fibrosis quística en ese paciente. ¿Sí? El hilio meconial demanda el diagnóstico precoz de fibrosis quística, chiquillos. ¿Ok? Y eso es súper importante porque llegamos al diagnóstico de fibrosis quística en ese paciente y al tiro cambia todo para ese paciente. ¿Sí? Hay que empezar a monitorizarlo desde muy, muy pequeñito. ¿Qué más aquí en esta imagen? Ya, comentar, ¿cierto? Nosotros sabemos que hay un sistema nervioso entérico, ¿ya? Aquí me están representando estas neuronas, ¿cierto? Aquí estaríamos hablando del plexo submucoso y quiero que vean que hay una serie de mediadores por acá, ¿ya? Hay una serie de mediadores que van a estar modificando, ¿cierto? Interactuando con sus receptores específicos en cada célula van a estar modificando la actividad específica de varios de estos transportadores. ¿Ok? ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Vamos bien? ¿Se está entendiendo? Sí, profe. Sí, profe. Gracias, gracias chicos. ¿Lo vieron así también en fisio? Sí, pero no me acordaba. O sea, le mentiría si me digo que sí, 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 porque no me acuerdo mucho. Pero me acuerdo que el profe mostró harta imágenes así como de cotransportadores y transportadores. Súper, ¿ya? Esta imagen, para hablar de lo mismo, el autor de este paper es el mismo autor que el del paper que está acá. Es como bien pro en ese tema, ¿ya? Eh, aquí está la vellosidad, aquí está la cripta, cosas que ya sabemos, ¿cierto? Aquí arriba especializado en absorción, acá abajo especializado en secreción. ¿Quién aparece acá? Aparece el canal de cloruro dependiente de calcio, aquí aparece el CFTR, ¿cierto? Funcionando. Y sabemos nosotros que el CFTR funciona dependiendo de los niveles de AMP cíclico, ¿ya? Ahora, ¿por qué les puse esta imagen? Por lo siguiente. Eh, ese AMP cíclico, fíjense ustedes, disminuye en presencia de un producto, un neurotransmisor, ¿cierto? Un péptido que produce el sistema nervioso entérico que se llaman encefalinas. Acá,
¿ya? Las encefalinas se unen a receptores estos son receptores de tipo opioidérgico, que están expresados en los enterocitos, y la encefalina, entonces, lo que hace es disminuir los niveles de AMP cíclico. Y si tengo menos AMP cíclico, tengo menos actividad SFTR, ¿cierto? Ya. ¿Por qué les doy este dato? Porque existe un fármaco hoy en día cuya pega es trabajar a través de esta vía de señalización. ¿Ok? Ya se los voy a comentar más adelante. Pero les cuento que las encefalinas son metabolizadas por una enzima que se llama encefalinasa. ¿Ok? Y hay un fármaco que ya de nuevo, ya lo vamos a describir. Hay un fármaco que es un bloqueador de la encefalinasa. Por lo tanto, mejoro la actividad de las encefalinas a nivel periférico y reduce la actividad del CFTR. Ese fármaco es bacán porque finalmente, si ustedes lo piensan, estamos actuando sobre el mecanismo, no sobre la causa, pero sobre el mecanismo fisiopatológico que causa un tipo específico de diarrea, que es la diarrea secretora. ¿Ok? Eh, Hay otros mediadores que son producidos por células enterocromafines, ¿cierto? Y otros mediadores que son producidos por por estas neuronas del sistema nervioso entérico. ¿Ya? Quiero que veamos acá también, por favor, lo que ocurre aquí me dice, fíjese que puede haber una bacteria enteroinvasiva, ¿cierto? O podemos tener enfermedad inflamatoria intestinal. Y todo esto genera cierta atracción y activación de células inmunitarias y me dicen que estas células inmunitarias generan mediadores inflamatorios, ¿cierto? ¿Y qué hacen estos mediadores inflamatorios? Los mediadores inflamatorios me modifican las concentraciones de calcio y modificando las concentraciones de calcio cambio los patrones de funcionalidad de estas células, de esta porción que es de tipo secretora, ¿ya? ¿Por qué les comento esto? Porque cuando vayamos a ver las clases, o sea, las diapositivas de diarreas de tipo inflamatorio, ¿ya? Fíjense que de acuerdo a lo que tenemos acá, al tiro podemos ver que los pacientes que tienen diarreas inflamatorias también van a tener un componente de secreción en esa diarrea, ¿cachai? Entonces ahí como la digo yo, siempre ahí la fisiopatología se nos queda corta para entender cada caso en particular, ¿cachai? Entonces como que uno trata de hablar del general, pero obviamente cada situación tiene su propia, ¿ya? Fisiopatología y a veces se nos mezclan los mecanismos. De hecho, van a estar mezclados todos los mecanismos, como les voy a comentar un poquito más adelante. Eh, Esto es para hablar básicamente de lo mismo, ¿cierto? Eh, Proteínas, ¿cierto? Transportadores asociados a absorción. Aparece este intercambiador aniónico, el DRA, ¿cierto? Eh, Aparece también, ¿cierto? Aquí el intercambiador sodio-protón. Sabemos ya que el calcio, el AMP cíclico los inhibe, otros productos los van a estimular. A nivel de colon, me dice, fíjese, también podemos tener absorción, ¿ok? Con estos ENaC que están solamente en el colon, ¿ok? También inducidos por AMP cíclico, bloqueados el, eh, por calcio. Y en términos de secreción, aquí lo mismo que ya habíamos dicho, el CFTR, el canal de cloruro dependiente de calcio, y ya sabemos que el calcio, el AMP cíclico y el GMP cíclico aumentan su actividad. ¿Ya? Ok. ¿Cuánta agua pasa por el tracto digestivo en un día? Es súper variable, eso también lo sabemos, ¿sí? Porque me dicen que diariamente ingresan aproximadamente, este es el promedio, ¿cierto? 2 litros de agua por día, ¿ya? De estos 2 litros, el promedio dice que son 800 gramos que están contenidos ¿cierto? Están contenidos en nuestros alimentos, por eso aquí lo ponen como gramos, y 1200 ml de agua de bebida, ¿ya? Diariamente. Ahora, si estuviera la Mariela acá, ¿cierto? Que es la niñera del Martino, como estudia nutrición y dietética, ella nos diría, no, pero fíjense que el número que manejan los nutricionistas, más que 2 litros de agua, es de 1 ml de agua por kilocaloría consumida. ¿Estamos? Como se asume que la dieta promedio de un adulto es de 2000 kilocalorías, ¿cierto? Las 2000 kilocalorías se debiesen traducir en 2000 ml de agua, 2 litros, y ahí aparecen, ¿ya?
los 2 litros de agua. Esos 2 litros de agua que ingresan al tubo digestivo por la boca, ¿ok? Se suman a las secreciones propias del sistema digestivo. 1,5 litros de saliva, aprox, dependiendo de qué tan babosos seamos en un día, ¿ok? Secreciones gástricas, 2 litros. Bilis, aquí me ponen 500, ¿cierto? En la clase les vamos a decir que son entre 700 a 1200, pero no nos hagamos problema por un par de ml, gente. Dejemos los 500 ml de bilis. El páncreas, miren la cantidad de jugo pancreático, 1,5 litros en un día. Trabaja como condenado. Y el propio intestino, por los mecanismos que vimos, ¿cierto? Me dice que aporta él 1,5 litros también de secreciones. Entonces, si sumamos, tenemos 2 litros de ingesta, 3,5 litros con saliva, 5,5 litros, ¿cierto? A nivel de estómago, 6 litros, 7,5 litros, 9 litros de agua en un día. Pasan por el tubo digestivo. ¿Cuánto de esa agua se pierde diariamente? Aproximadamente también 100 ml en concepto de feca. ¿Sí? Es decir, de los 9 litros que pasaron para estos números, ¿sí? Solo 100 ml se perdieron y el resto todo se reabsorbió. Pregunta entonces para ustedes, ¿dónde se reabsorbe la mayor cantidad de agua en el sistema digestivo? ¿Saben o no? ¿Dónde se produce la mayor absorción de agua? En el intestino delgado, profe, ¿no? Muy bien, Isabel, muy, muy bien. En el intestino delgado. ¿Por qué? Por todo lo que hemos comentado. Porque la absorción de agua está acoplada a un gradiente osmótico. ¿Cuál es el lugar donde mayor cantidad de partículas osmóticamente activas se absorben? En el intestino delgado, ¿cierto? De los 8 litros 900, por así decirlo, que se absorbieron, ya me dicen acá que casi 7 litros de esos pasaron a circulación a nivel de intestino delgado. De hecho, en el primer metro y en el primer metro y medio es donde más intensamente se absorbe agua, ¿ya? El colon absorbe, por supuesto que el colon absorbe, ¿cierto? Y puede aumentar su absorción, pero no es el más relevante, ¿ya? Y ustedes lo van a ver, no sé si lo vieron en semio, lo han visto en campo clínico, pacientes con diarreas de intestino delgado, ¿cierto? Tienden a la hipovolemia con mucha más velocidad y con mucha más intensidad que los pacientes que tienen diarreas de intestino grueso. Tienen dos características estos pacientes. Uno, ¿cierto? Se hipovolemizan más rápido, se deshidratan más rápido, dice la gente. Y dos, tienden a desnutrirse también más rápido. ¿Cachai? Evidente, porque algo te está pasando que no estás siendo capaz de absorber nutrientes, ¿ok? A este nivel y por lo tanto, ¿cachai? Caes en balances negativos calóricos, nitrogenados, qué sé yo, ¿ya? Colon, ¿cuánto absorbe? 1,400 ml, ¿cierto? Casi 1,5 litros, pongámosle 1,5 litros para no pelear, ¿ya? Importante e importante, ¿sí? Pero no es tan relevante como el intestino delgado. Ya, y ahora sí nos ponemos a hablar de diarrea, pero antes vamos a saludar a nuestro doctor Patricio Rossi. Doc, ¿cómo le va? Aquí estoy peleando para variar con. Hola, hola. ¿Cómo le Peleando va, para Doc? ¿Todo variar con bien? el micrófono. Con el No, micrófono, pero bien. ya. ¿Cómo Recién estuvo su llegué. día lunes? Malo, pero bueno, así es la vida. Ya, pucha. Ya. Bueno, los dejo. Lo escucho. Ya habrá algún lunes que no sea tan... No, sin problema que acabo de chocar, ¿oh? Así que se pierde. ¡Chocó! Sí, se pedre el auto, ya. Pero bueno, no me pasó nada por suerte. Ya, sigue haciendo la clase nomás. Ya, chuta. Ya, de ahí me cuenta, Doc. Yo aquí cuando venía para acá. Ya, chao. Ya, ahí me cuenta. Ya, nos vemos. Chúngale. Ya, diarrea, entonces, con todo esto. Diarrea. Ya miren, esta parte y otras, ahí les voy a contar cuál, la construí con una guía que tiene la Sociedad Chilena de Gastroenterología. Ya se llama así, Diagnóstico y Tratamiento de las Enfermedades Digestivas. Y es del 2021. Ay, que ando enredado para hablar. Es del 2021, ¿ya? Eh, si la quieren descargar, está descarga gratuita en internet, ¿ya? Entonces, aquí me ponen los diarreos, los diarreos, mire que ando menso.
Los criterios para la definición de diarrea, ¿sí? Podemos definirlos según frecuencia, 3 o más deposiciones por día, ¿ok? Según su consistencia, fecas líquidas o semilíquidas también pueden pasar, ¿cierto? Las podemos clasificar como diarrea o según por peso, ¿ya? Antiguamente decían que era 200 ml, después lo cambiaron a 250 ml, gramos, perdón, 250 gramos de feca por día, ahora lo volvieron a bajar a 200 gramos por día, ¿ya? Ahora, eso es mayor a 200 gramos, ¿cierto? Como dice ahí. Eso es en paciente adulto. Lo que está entre paréntesis es como el criterio para definir diarrea según este indicador en paciente pediátrico, ¿sí? Paciente 200 gramos en un paciente pediátrico es una locura, ¿ya? Entonces, en ellos podemos decir que más de 10 gramos de feca por kilo de peso corporal por día ya lo podemos considerar nosotros como diarrea, ¿ya? Importante poder diferenciar la diarrea verdadera de otras cosas que pueden parecer diarrea, ¿ok? ¿Qué podría parecer una diarrea? ¿Cuál podría ser un diferencial? ¿Sí? Incontinencia fecal. Hay gente que piensa que porque está con incontinencia están con diarrea y no es así, ¿ya? Los cuadros de hiperdefecación, cuando hablábamos de tiroides, ¿cierto? Decíamos que aumenta la frecuencia de movimiento y eso nos podía llevar a un aumento en el volumen de fecas que el sujeto elimina en un día, ¿ya? Ahora, ellos dicen que eso no es diarrea porque la consistencia de esas fecas está conservada. Pero miren, pues sí, por eso le puse el signo de interrogación, ¿cachai? Porque si yo cumplo también desde otro punto de vista con esto de los más de 200 gramos por día, puedo perfectamente decir que estoy con diarrea, ¿ya? Pero en materia de discusión, no nos pongamos exquisitos. La pseudodiarrea por impacto fecal, ¿sí? La persona no puede hacer y junta en colon y de repente, ¡pum!, sale todo junto, ¿sí? Y eso tampoco es diarrea, ¿ya? Pseudodiarrea por impacto fecal. Súper importante ocupar bien los términos, chiquillos, y no hablar de mala absorción cuando hablamos de diarrea, ¿ya? Podríamos eventualmente tener mala absorción de nutrientes sin que haya diarrea y podemos tener diarreas sin presencia de mala absorción de nutrientes, ¿ya? Lo otro, importante, la colitis. ¿Qué es colitis? Es una inflamación del colon, pues, güey. ¿Cómo hago el diagnóstico de colitis? Puedo tener signos ecográficos de colitis, pero, ¿cierto? O imagenológicos de colitis, pero el diagnóstico de colitis tiene que ver con la colonoscopía con biopsia, ¿cachai? Y ojo, no todos los pacientes con colitis van a tener diarrea, ¿ok? Entonces, claro, ahora, eh, yo entiendo un poco por qué la gente los tiende a ocupar como sinónimos, porque no es glamoroso, ¿cachai? Así como decir, estar en la casa de alguien, no sé, visitando a alguien y decir, oye, me voy a ausentar porque estoy con diarrea, te voy a dejar el baño así como el Van Gogh en la taza. ¿Cachai? Entonces uno dice, la gente así, estoy con un poco de colitis y así como que se entiende que está con diarrea, ya, pero no es estrictamente lo mismo. Y ojo, no todos los pacientes con colitis van a presentar diarrea, ya, así que no malutilicemos, por favor, los términos. ¿Estamos? Según la duración, aquí tenemos. Si la diarrea dura menos de 14 días, hablamos de diarrea aguda. Si dura más de 4 semanas, hablamos de diarrea crónica. Y entre los dos, entre 2 a 4 semanas, vamos a hablar de diarreas prolongadas. ¿Estamos? Aguda menos 14 días, prolongada 14 a 28, crónica más de 4 semanas, más de 28 días. La mayor parte de los casos son diarreas agudas, por eso nos vamos a centrar en eso, ¿ya? Mayoría de los casos infecciosos y autolimitados, ¿sí? En general, 24 a 48 horas tienden a ceder los cuadros de diarrea. Como habíamos dicho, según el lugar de origen, hay diarreas que son de intestino delgado, otras que son de intestino grueso, ¿ok? Según el patrón de diarrea, hay dos grandes grupos. Está la diarrea acuosa, ¿ok? Y está la diarrea sanguinolenta, el patrón disentérico, ¿ok? Y según su mecanismo fisiopatológico, las diarreas pueden ser de osmóticas, secretoras, inflamatorias o por aumento de motilidad.
sabiendo que, como ya habíamos hablado, muchas veces los mecanismos fisiopatológicos se nos pueden mezclar. Es más, todas las diarreas, por definición, van a tener una motilidad alta, ¿ok? Todas. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que estimula la motilidad? La distensión del tubo, po. Si por algún motivo tú no estás pudiendo absorber o estás secretando, ¿cierto? O tienes una velocidad de tránsito aumentada, ¿ya? Vaya a estar distendiendo mucho y eso va a generar motilidad. Por lo tanto, todos los pacientes con diarrea van a tener aumento de motilidad. Lo que ocurre es que hay algunas diarreas que se producen a consecuencia, ¿sí? El aumento de motilidad es la causa de la diarrea, ¿ya? Eso. Agentes infecciosos, ¿cierto? Cuando hablamos de diarreas agudas, virus, bacterias, parásitos, ahí tenemos. Adenovirus, norovirus, sapovirus, astrovirus, los rotas, ¿cierto? Que eventualmente pueden generar cuadros que amenazan la vida. Dentro de las bacterias, Campylobacter, Plesimona, Vibrio de distintos tipos, Yersinia, Escherichia coli, la Shigella, ¿cierto? Súper importante ahí para las diarreas eh, sanguinolentas, lo mismo Clostridium, Salmonella. Me vuelve a aparecer el Vibrio por acá, ¿cierto? Qué sé yo, más Escherichia coli. Y dentro de los parásitos, ciclosporas, Giardia, esas son maravillosas, unas diarreas que parecen agua de poroto, ¿sí? Giardia lamblia. Entameba, pero ojo, acuérdense que hay dos tipos de entameba. Hay una entameba coli y hay una entameba histolítica, ¿ya? Si sus pacientes les llevan exámenes, la que se asocia a las diarreas es la entameba histolítica. La entameba coli es un protozoo que es comensal, ¿ya? No se porta mal ese, ¿ya? Ojo que también estos son todos infecciones de tipo enteral, como dice ahí. ¿Podemos tener también infecciones no enterales que generen diarrea? Sí. ¿Cuándo? Frente a una ITU. ¿Ya? Esto es particularmente importante, chiquillo, en paciente pediátrico. Las infecciones del tracto urinario pueden manifestarse clínicamente con diarreas, ¿ok? Una otitis media aguda puede manifestarse con diarrea. Infecciones respiratorias agudas, bajas, una neumonía, puede manifestarse clínicamente también como diarrea. Y podríamos tener inflamación generalizada que tenga diarrea como consecuencia. Pues acuérdense que habíamos visto aquí, ¿cierto? Que los mediadores proinflamatorios me podían estimular actividad secretora a nivel de las criptas intestinales, ¿ya? Entonces también podría ser una posibilidad, ¿ya? Podemos llegar a la diarrea por varios lados. Cuéntenme, ¿cómo vamos hasta acá? ¿Se está entendiendo o no se está entendiendo? Sí, profe. ¿Sí, Sí, yo sí Javi? entiendo. Ya. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿O está todo muy claro? Por mi parte va claro, profe. Sí, Sí, profe, yo todo también. claro. ¿Todo claro? Ya, bacán. Sí. Cualquier cosa, ustedes saben, por cierto, botón de pánico y pregunta nomás. ¿Ya? Doc Rossi, lo mismo, si usted quiere hacer un comentario, eh, simplemente lo puede hacer. No hay que andar pidiendo permiso ni nada. ¿Ya? ¿Podemos hacer estudios en pacientes con diarrea? Sí, pero como dice ahí, generalmente no son necesarios. ¿Por qué? Porque lo que decíamos, ¿cachai? Como son cuadros autolimitados, ya generalmente no es necesario hacer estudios. Pero en algunos pacientes sí hay que hacer estudios. ¿Cuándo hay que hacer estudios? Cuando tenemos diarreas de más de 7 días de duración. ¿Ok? Uno. Cuando los síntomas son moderados a severos. ¿Ok? Cuando tenemos disentería o cuando el paciente tiene necesidad de hospitalización, ¿ya? Ojo, cuando el paciente tenga necesidad de hospitalización, ¿ya? Porque, porque en ese paciente una de las cosas que me tiene que hacer al menos una gasometría venosa, chiquillos, ¿sí? ¿Por qué queremos la gasometría venosa? Porque acuérdense que las diarreas suponen pérdida de bicarbonato, ¿cachai? Entonces, si tengo una diarrea que ustedes estiman que requiere hospitalización, ¿ya? Tienen que aprovechen y evalúen cómo está ese paciente desde la esfera de lo ácido base, porque puede ser que requiera bicarbonato, ¿ya? Suplementado. ¿Mm? Hemograma completo, velocidad de sedimentación eritrocitaria, velocidad de hemossedimentación,
¿ya? Proteína C reactiva, electrolitos plasmáticos, albúmina, marcadores de función renal, básico en pacientes gastroentéricos, básico, ¿ok? Estudios en deposiciones. ¿Qué podemos ver? Podemos ver leucocitos fecales también, ¿ya? La presencia de leucocitos fecales es importante porque nos orienta a pensar en microorganismos invasores de mucosa, ¿ya? Es un poquitito más engorroso, pero el coprocultivo también ayuda bastante, obvio, porque ¿cierto? Te va a decir cuál es el agente etiológico probablemente involucrado. Hoy en día existen técnicas de PCR múltiple, que miren qué maravilla, sensibilidad del 100%, pero ustedes saben que mucha sensibilidad cae la especificidad, ¿ya? Y tiene con especificidades de hasta un 89%, ¿ya? Y en casos especiales podemos ocupar, ¿cierto? Una proteína, la calprotectina, en fecas, que nos orienta también a pensar en fenómenos inflamatorios, ¿cierto? A nivel de mucosa, estudios endoscópicos y técnicas de imágenes, ¿ya? Todo eso se podría hacer en pacientes con diarreas agudas, ¿ya? Y digo diarrea aguda porque el paciente con diarrea crónica es distinto, ¿ya? Escúchenme una cosa. Aquí estamos diciendo que estas son indicaciones especiales para cierto tipo de grupos, ¿ya? Paciente con diarrea prolongada y paciente con diarrea crónica necesita, anótemelo ahí con mayúscula, necesita identificación de agente etiológico, ¿ya? Hay que saber por qué, porque muchos de esos cuadros pues, están asociados a cuadros de tipo inflamatorio crónico, podemos tener ciertos tipos de microorganismos o podemos eventualmente tener hasta un cáncer, ¿ok? Ahí les voy a mostrar después las diapos, pero podemos tener cánceres también metidos en la patogenia de las diarreas crónicas, ¿ok? Entonces, en paciente con diarrea aguda en general no hay problema, paciente con diarrea prolongada, paciente con diarrea crónica, es demandante el estudio, ¿ok? Para identificación de agente etiológico. ¿Ya? Ando con la voz rasposa. Ya. Hay un tema, hay una prueba que nos puede ayudar también, ¿cierto? En algunos tipos de pacientes a identificar la causa de la diarrea. Y esto tiene que ver con la osmolaridad del contenido intestinal. Resulta que, ustedes lo saben, podemos comer dietas que son a veces más concentradas en nutrientes, ¿cierto? O a veces podemos tener ingestas que son bastante líquidas. Por lo tanto, a nivel de intestino delgado es bastante variable la osmolaridad del contenido intestinal. Pero a nivel de intestino grueso, la osmolaridad es igual a la osmolaridad plasmática, ¿ya? Eso significa que la osmolaridad fecal es de más o menos 290 miliosmoles. ¿Y por qué me sirve conocer este número? Porque con este número podemos calcular el gap osmótico fecal, ¿ya? Y el gap osmótico fecal es la diferencia entre el valor teórico que debiese tener el contenido fecal y el que realmente tiene el contenido fecal, ¿sí? Porque una cosa es lo que debiese tener y otra cosa es lo que de verdad tiene. ¿Y cómo se mide la osmolaridad fecal? Aquí está. O sea, el gap osmótico fecal se mide con esta formulita, 290, que está acá, ¿cierto? Que es lo normal, menos 2 por sodio fecal, concentración de sodio fecal, más concentración de potasio fecal. ¿Ok? Normalmente, este número toma valores menores a 100, ¿ok? Y usualmente también, menor a 100 es lo normal. La mayor parte de los pacientes, si lo calculamos, tiene un gap osmótico fecal menor a 50. ¿Ya? ¿Se puede calcular el gap osmótico fecal? Se puede calcular. ¿Lo vamos a hacer en un paciente con diarrea aguda? No. ¿Ya? Pero en pacientes con diarreas crónicas, en los cuales no podemos identificar claramente el mecanismo fisiopatológico, en la medición del gap osmótico fecal nos puede ayudar a orientar, ¿ok? Ese mecanismo. Ya. Y ahora empezamos a hablar de las diarreas, ¿cierto? Según su mecanismo fisiopatológico. Diarrea osmótica, ya escúchenme. ¿Qué es lo que genera finalmente una diarrea osmótica? Si lo vieron con el profesor Moraga, bacán, pero lo repito, para que nadie tenga duda. La diarrea osmótica es consecuencia de que algo en el intestino no se absorbió.
¿Y ese algo se quedó en el lumen intestinal y se quedó solo? No, se quedó ¿con quién? Con su equivalente osmótico de agua. ¿Ok? Y por lo tanto, aumenta la fluidez del contenido y tenemos nuestra hermosa diarrea. Causas de esto. Sustancias no absorbibles, ¿cierto? La lactulosa, lo que hablaba el Doc Rossi el otro día, ¿se acuerdan? La lactulosa. ¿Para qué damos la lactulosa al paciente con cirrosis? Para que el paciente le dé diarrea, porque aumentamos el paso, la velocidad de paso y entonces las bacterias no producen tanto amoníaco. Amoníaco, ¿cierto, Doc? ¿O chicos, se acuerdan? Era amoníaco, no amonio. Las bacterias producen Eh, amoníaco sí, amoníaco. Sí. y el amoníaco se absorbe y ese pasa a amonio después. Así era, ¿cierto? Ese sigue como amoníaco cuando no llega al hígado. Cuando está al hígado, lo El transforma en hígado, amonio. el hígado lo transforma en amonio y es el que podía atravesar la barrera El hematoencefálica. amoníaco es el que atraviesa la Ah, barrera. el amoníaco, ya ahí sí, gracias. El Cuando amonio es cuando el hígado funciona bien, lo transforma en amonio. Ah, claro, porque el amoníaco, el NH3, pues no tiene carga eléctrica, por eso atraviesa la Yes, barrera. eso es. Sí. El amonio es NH4 más, y como es Es el NH4 amonio, sí. más, Sí, no atraviesa la barrera hematoencefálica. Gracias. eso es. ¿Ya? Sorbitol, manitol, magnesio. ¿Ok? Todo eso se me va a quedar dentro del lumen con su contenido osmótico. Fármacos también. La colchicina es un clásico, una clásico efecto secundario de la colchicina, la diarrea. Ya, por lo mismo. Neomicina, lo mismo. Miren esto, sustancias absorbibles en individuo con trastornos malabsortivos. ¿Ya? Aquí el clásico ejemplo, no el único, pero el clásico es el déficit congénito tardío de lactasa, ¿cierto? Entonces, eh, hay personas que en la medida que crecen van expresando cada vez menos lactasa y como los humanos tenemos la costumbre de alimentarnos de lácteos, ¿cierto? Si le llevamos lactosa al sistema y no la podemos degradar, porque no tengo la enzima que hace eso, la lactosa se me queda en el lumen con su equivalente osmótico de agua y todo lo que viene a continuación. Ojo esto se puede producir también después de infecciones virales. Fíjense, eso lo aprendí cuando en 2023 al Martino le dio flor de diarrea y después de su diarrea, fue una diarrea con vómitos, a los días le empezamos a dar leche y empezaba el tiro con diarrea, así como tomaba su leche y a la media hora, ¡pum!, diarrea. Entonces, ahí, ¿cierto? La pediatra me comentó esto, ¿sí? Y lo busqué después y me gustó el datito así como el dato freak, ¿sí? Después de algunas infecciones virales, es posible que haya menos expresión de lactasa en las microvellosidades, ¿ya? ¿Es predecible, chicos, la evolución de eso? No. Es decir, en algunos pacientes se va a producir un déficit de lactasa temporal y en otros individuos se puede producir un déficit de lactasa permanente, ¿ya? No es predecible cuánto tiempo va a durar esa malabsorción de lactosa, ¿ya? Ahora, si les pasa eso con alguno de sus pacientes, recuerden también que hay leches que que las elaboran con lactasa, que les ponen ahí unas gotitas de lactasa y entonces la lactasa se come toda la lactosa y entonces tienes la leche sin o la leche deslactosada, ¿ya? Que puede ser relevante igual para niños que están creciendo, ¿cachai? Que la leche igual es como una buena fuente de proteína, ¿ok? Para que lo tengan en cuenta. Ah, y en las farmacias venden también lactasa en gotitas, entonces también podría ser otra posibilidad para manejar ese cuadro, ¿ya? Insisto yo, particularmente en niños que están creciendo, porque uno como papá se angustia, porque, ¿cachai? Si no toma leche, ¿cómo va a crecer? Entonces, sépanlo, ¿ya? Ya, en estos pacientes voy a tener un gap osmótico fecal aumentado, evidente. ¿Por qué? Porque hay agua extra en esa feca y por lo tanto se me cae el sodio fecal y se me cae el potasio fecal. Por lo tanto, cuando voy a hacer el cálculo del gap osmótico fecal, va a ser mayor a 100, ¿ya? Y la otra característica clínica súper importante de esta diarrea es que cede con ayuno. Entonces usted le dice a la persona que deje de comer a cierta hora, ¿cierto? Nosotros ya sabemos lo que es un ayuno, ¿no? 8 horas de no ingesta calórica. Deje de comer a cierta hora y vea al otro día cómo anda.
¿cierto? Como usualmente la primera defecación se produce cuando uno despierta, si estoy con ayuno, debiese ceder la diarrea. Evidente, porque fíjense, todo lo que causa la diarrea necesariamente aquí entró por vía oral. Comí nada, ninguna de estas cosas debieron estar presentes y por lo tanto no debiese, ¿ya? Tener diarrea. Segundo tipo de diarrea, la diarrea secretora. Esta es consecuencia de qué? De una sobreestimulación de la capacidad secretora de la mucosa. Cosa importante, chiquillos, no hablemos de enteritis si no sabemos que el intestino está inflamado, ¿sí? eh, los pacientes con diarrea secretora pueden tener una mucosa estructuralmente perfecta, sin ningún problema. En la diarrea secretora, el problema es que la función del enterocito está alterada, ¿ok? No su estructura, no la estructura de la mucosa, ¿ya? Ahí, obviamente, yo estoy pensando en la que es 100% secretora. Características de estas diarreas son voluminosas, son bien voluminosas, podemos tener, ¿cierto? Más de 1 kilo de fecas por día, ¿ok? Eh, 6, 8 evacuaciones diarias, ¿ok? Importante, ausencia de sangre, ausencia de leucocito, ausencia de pus, ausencia de mucus en la feca, ¿ya? Sin síntomas y signos, salvo aquellos derivados de qué? Ahí dice de la deshidratación, de la pérdida de volumen me gusta más a mí en estos días, más que hablar de deshidratación. Y una característica clínica importante es que el paciente ayuna y la diarrea continúa. ¿Cachai? ¿Por qué? Porque es el intestino quien está secretando, valga la redundancia, mayor cantidad de electrolitos y de agua hacia el lumen intestinal. Causas de diarrea secretora. Hay algunas causas exógenas y otras endógenas. Dentro de las exógenas tenemos algunos laxantes como la fenolftaleína, las antraquinonas, medicamentos como algunos diuréticos, colinérgicos, tóxicos. Ay, el café, tanto que me gusta el café, pero tan chueco que nos juega a veces. ¿Sí? Hongos, mariscos, el alcohol, ojo con el alcohol, ya, porque el alcohol puede generar diarrea. Pacientes con diarreas crónicas también hay que indagar, ¿sí? Deben preguntarle a esa persona por el consumo de alcohol, ¿ya? Paciente que abusa crónicamente de alcohol, ¿ya? También puede tender a esto. El arsénico, lo mismo. Toxinas ingeridas, clásico ejemplo, aquí podríamos tener al Staphylococcus aureus, pero podríamos poner al Bacillus cereus también, ¿cierto? Que a veces lo encontramos contaminando arroz, ¿ya? Ahí como que lo más importante asociado al arroz son las comidas chinas. Es como epidemiológicamente son la mayor parte de cuadros de estas de estas intoxicaciones alimentarias tiene que ver con arroz de comida china. Yo sé que en el norte grande se come harta comida china, así es que por eso les comento. ¿Ya? ¿Qué más? Alergias intestinales sin componente inflamatorio, lo mismo. Dentro de los endógenos podríamos tener enterotoxinas bacterianas, ¿cierto? Podríamos tener ácidos biliares, ojo ahí con las diarreas biliares también, ¿ah? El paciente que fue a colecistectomía puede quedar con diarrea crónica por secuestro, se dice ácidos biliares. Ácidos grasos hidroxilados, ¿esos de dónde vienen? Pueden venir de porciones más altas del intestino, ¿cachai? Entonces, si las grasas no se absorben a nivel intestinal, pueden aparecer en las fecas como grasas con patrón de esteatorrea, ¿ok? O pueden ser, comportarse como tóxicos también para las porciones más distales del intestino y aumentan la actividad, ¿cierto?, secretora. Y como ya habíamos comentado, los mediadores proinflamatorios también pueden tener un componente secretor, ¿ok? Un caso específico es el caso del rotavirus, ¿ok? Se los comento ¿por qué? Porque como habíamos hablado de la mortalidad infantil, ¿ya? La mayor parte de los niños que hacen infección con rota no tienen problema, pero hay un subgrupo de individuos que tienen una susceptibilidad intrínseca, ¿ya? Y esos niños van a ser cuadros más graves y sabemos que la estadística lo dice, algunos niños van a morir por infección por rotavirus, ¿ya? Por eso es tan importante, chiquillos, la vacuna contra el rota, ¿ya? Por favor, que el día de mañana cuando tengan pacientes
neonatos, ¿cierto? Lactantes, pediátricos, que le pregunten a los papás y que los incentiven, ¿cachai? Porque la diarrea para rota salva niños, ¿ok? El rota hace infección de los enterocitos en las vellosidades y compromiso de células enteroendocrinas. Eso me importa. Compromiso de células enteroendocrinas, ¿ya? Sin afección de los enterocitos de las criptas, ¿ya? Genera una diarrea de tipo no inflamatoria, con un componente secretor y un componente malabsortivo. La, la malabsorción deriva de la destrucción viral del enterocito, ¿cierto? Porque en el fondo pierdes un poquito de superficie, se produce downregulation de algunas enzimas digestivas, ¿ok? Hay alteraciones a nivel de tight junctions, ¿cierto? Que alteran la vía paracelular, entonces los nutrientes los podemos estar absorbiendo por un lado, pero se nos pueden estar devolviendo hacia el lumen con agua por el otro lado, ¿ok? Eh, el componente secretor implica un aumento de la concentración intracelular de calcio, ¿se acuerdan lo que hacía ese? Y entonces aumenta el calcio y aumenta la actividad del canal de calcio sensible a cloruro, por lo tanto, mayor secreción de cloruro hacia el lumen, el cloruro tiene carga negativa, por lo tanto, ¿a quién va a atraer? A un sodio que tiene carga positiva y entre los dos generan condición osmótica que va a arrastrar agua, ¿ya? Les había dicho yo que las células enteroendocrinas también se ven comprometidas y eso es importante. ¿Por qué? Porque hay liberación de serotonina desde estas células enteroendocrinas, ¿ya? Y lo interesante de esto es que la serotonina a nivel cerebral genera náusea y genera vómito, ¿ya? Entonces, esto aquí es súper importante para nosotros. ¿Por qué? Porque cuando tenemos un paciente con diarrea que me está perdiendo volumen, hay que restituir volumen. ¿Cómo vamos a restituir volumen? ¿Cuál va a ser la primera indicación para esa persona? Las sales de rehidratación oral, ¿cierto? Eso ustedes ya lo vieron en alguna de sus simulaciones o quizás el profesor Daniel se los comentó. Pero si estoy con vómito no puedo hacer eso, ¿ya? Si no tengo capacidad, si tengo intolerancia a la rehidratación por vía oral, se me complica todo, porque ese paciente me va a seguir perdiendo líquido, ¿cierto? Por la diarrea, y si no puedo meter líquido porque me lo va a vomitar, no me queda otra posibilidad que dejarlo hospitalizado, ¿cierto? Y pasar de la vía oral a la vía parenteral, ¿ya? Y tengo que hacer fluidoterapia parenteral en ese sujeto, ¿ya? Entonces, eso es bien, bien importante en este caso, ¿ya? También se produce inhibición del intercambiador protón-potasio asociado a rota, ¿sí? Eh, Acá, esta es la Non-Structural Protein, la NSP, ¿ya? Da lo mismo, pero lo relevante es que esta NSP se puede unir a varios receptores, fíjense ustedes, ¿ya? Y me hacen aumentar el calcio, ¿ya? Que me genera secreción, ¿ya? Por membrana apical de calcio. Inhibo también acá al cotransportador sodio-glucosa, inhibo también acá al intercambiador sodio bicarbonato, al HNE3, ¿ya? Se produce también downregulation de las disacaridasas en el borde del cepillo, ¿cachai? Entonces, miren cómo se nos mezclan los mecanismos. Porque si no tengo disacaridasas, a consecuencia de la infección por rota, ¿cachai? No puedo degradar lactosa. La lactosa se me queda en el intestino, me atrae agua y entonces aparece también ahí mecanismos fisiopatológicos, ¿ya? Oye, miren acá, ¿cierto? Este es el clásico ejemplo que se da asociado a diarreas secretoras, el vibrio cólera, ¿cierto? ¿Qué es lo que hace la CT? Es la toxina colérica. Lo que hace la toxina colérica es que eh, hace que la proteína G se separe la subunidad alfa de beta y gamma, ¿cachai? Entonces, alfa es la unidad activa, ¿cierto? Pero usualmente está unido a la subunidad beta y gamma que tienen actividad inhibitoria. Cuando alfa se separa de beta y de gamma,
¿cierto? Activa a la adenilato ciclasa y me aparece el AMP cíclico. Entonces lo que hace la toxina colérica es que lo mantiene separado, mantiene a la subunidad alfa activa hasta que se muera el enterocito. O sea, toda su vida o todo el resto de su vida, ese enterocito va a pasar con la subunidad alfa activa y por lo tanto el AMP cíclico va a estar siempre alto en esa célula. ¿Cachai? Lo que significa que va a estar siempre trabajando el pinche CFTR. Por eso es que, no sé si ustedes saben, pero un paciente con cólera, en Chile felizmente no tenemos cólera, pero en países vecinos sí tenemos cólera. Y al finales de los años 80, fíjense ustedes, sí hubo un brote de cólera en Chile, ¿ya? Aquí no recuerdo cuánta gente se vio afectada, no recuerdo si murió gente por cólera, pero yo sí me acuerdo de haber leído noticias y de haber escuchado en las noticias que había harta mortalidad en Perú y en Bolivia por cólera, ¿ya? Una persona, bueno, a consecuencia de esta fisiopatología que le estoy comentando, el intestino, los enterocitos, liberan. ¿Y saben cuánta agua puede perder un paciente con cólera? Hasta 2 litros de agua, pero 2 litros de agua por hora. Imagínense lo que debe ser el intestino de ese sujeto. En un día somos capaces de perder hasta cuánto? 48 litros de agua. Cáchate esa. 48 litros de agua saliendo del trasero de esa persona en un día. Obviamente que lo más importante ahí es la reposición de volumen, control de electrolitos, el estado ácido-base, ¿cierto? Porque vamos a atender obviamente a la acidosis metabólica, po, por la pérdida de bicarbonato, por la inestabilidad hemodinámica que se puede producir, ¿ya? Hay una Escherichia coli que es la, ¿cómo se llama esa? Esa es la ETEC, la Escherichia coli enterotoxigénica, que tiene una toxina termoestable y una que es termolábil. La toxina termoestable hace algo muy parecido a la toxina colérica y me ayuda a mantener altos los niveles de AMP cíclico y de GMP cíclico y entonces hace lo mismo. ¿Ok? Y eso era lo que les quería comentar en esta diapo. Ya. ¿Dudas hasta aquí, por favor? Yo les pregunto y aprovecho de tomar agua, porque me estoy muriendo de sed de tanto hablar. ¿Dudas, preguntas, consultas, chiquillos? Dato cortito. En cólera a nivel mundial todavía mata. Estaba buscando datos autorizados y obviamente me apareció las tonteras de la inteligencia artificial. Y hablan de que en el mundo mueren entre 21.000 y 143.000 personas al año por cólera. ¿Ya? O sea, yo creo que se tiende a ser, redondeémoslo en 100.000. ¿Ya? Y en términos de casos, habla entre 1,3 y 4 millones de casos al año. Lo que pasa es que por suerte, eh, aquí en Chile y América Latina, que llega en forma episódica en términos de pandemia, da un poco la vuelta al mundo y cada cierto tiempo aparece. Pero en el fondo, o sea, por suerte, aquí en Chile tenemos muy poco, para no decir que hemos tenido esa epidemia, pero son una realidad a nivel mundial. O sea, y cuando el comentario que está haciendo el doctor, cuando vino esa endemia, esa reacción endémica, que duró harto años, aquí en Chile sí hubo muertos, hubo 3 muertos, y los 3 muertos, una de las particularidades que eran pacientes que ocupaban inhibidores de bomba de protón. O sea, en el fondo tenían un pH más bien alcalino gástrico. Entonces, y una de las cosas que yo encontré más entretenida fue que hubo un brote en la clínica alemana, en donde les daban comida, ¿ya? Pero ahora, los países que no tuvieron casi muertos o tuvieron muy poco muertos, fue en el lado Atlántico, Uruguay, Argentina, Chile tuvo, pero pocos, pero en el lado Perú, por ejemplo, con el ceviche que se come Sí. tanto crudo, tuvieron, no me acuerdo si 8.000, 10.000 muertos, o sea, fue una cosa bastante significativa. Aquí en Chile, como somos ordenaditos, yo ya era médico, los años, digamos, finales del año 90, eh, en el fondo hicieron toda una campaña acerca de no consumir cosas crudas. Sí, pero eso fue a finales de los 90, de los 80, de los No me 80. acuerdo, no, si yo ya era médico, yo terminé la carrera yo de haber sido, yo terminé la carrera en el 80 y tanto, de haber sido el 90 y tanto, de haber sido, pero se busca en todo caso, si quieres, Ya, pero ahí, bueno, se busca el dato, sí. pero de haber sido más o menos 90 y tanto, ¿ya? Ya.
puede ser 90, 90 91, pero los primeros años de los 90. Mm. Pero, pero en el fondo fue muy Fue un tema país. importante. Sí, pues ¿Cómo? y fue un tema país eso. Claro, pues se Y hicieron así como que campañas se y hacía todo. mucho hincapié en hervir el agua para todo y Claro, consuma todo todo, no, todo, cocido. no, y cuáles eran los síntomas y todo, y en todos lados Mm. teníamos, digamos, todos los sistemas de salud como garantizados para dar una atención adecuada, o sea que, porque es un problema realmente sanitario complejo, ¿ya? Sí, Ahora, por suerte aquí en Chile no fue tan importante, pero nuestros vecinos, sobre todo nuestros vecinos del norte, lo pasaron, pero pésimo, pésimo. cierto, cierto, cierto. Muchas gracias, Doc, Ahora, pero el dato clínico, por su comentario. Sí, clínico y viejo, clínico. sí, la caída de carnet de los dos ahí. No, la mía sobre todo, pero bueno. Ya. Oye, ¿vamos bien hasta aquí, muchachines, o no? Sí, profe. Sí, Sí, ya, profe. ya, bacán. Diarrea inflamatoria. Qué hermosura terminar el año hablando de estas cosas glamurosas. Diarreas inflamatorias, generalmente afectando ileón distal y colon, ¿cierto? Ya, aquí, ojo, hay algunas que son infecciosas y otras que son no infecciosas, ¿ya? En el caso de las infecciosas, la patología producida ya sea por las citotoxinas o por la invasión de la mucosa que se traduce en inflamación aguda, ¿ya? De la mucosa, de la misma, como dice ahí. Dentro de los organismos invasores, como que los más comunes, Shigella, Salmonella, ¿ya? Pero también Campylobacter, Yersinia eventualmente, ¿ya? Las podemos encontrar. De las que son no infecciosas, aquí podemos tener Crohn, ¿cierto? Podemos tener colitis ulcerativa, podríamos tener lo que habíamos hablado, ¿cierto? La enfermedad celíaca. En estos casos nos vamos a encontrar con función de barrera comprometida, ya, pero esa es fácil, ¿cachai? Evidente, pues, si tienes inflamación de la mucosa, si tienes enteritis, eh, si tienes... Ahora, ojo, espérense un poquitito. Aquí aparece Crohn, aparece colitis ulcerativa, yo les dije enfermedad celíaca. Esas son causas de diarrea inflamatoria no infecciosa, pero esto será diarreas agudas o diarreas crónicas. Estos pacientes van a tener diarrea crónica, ¿cierto? Aunque cuando el paciente debuta, obviamente va a debutar agudo, ¿cachai? Pero estos son individuos que van a cronificar, ¿ya? Para que, por favor, en la prueba, si es que les llego a preguntar, no me digan que el paciente con Crohn califica como diarrea aguda porque estaba en la parte de las diapos de diarrea aguda, pues son causas generales y ya lo estoy explicando. Pero ¿qué les decía? Que si hay una itis, si hay una enteritis, ¿cachai? La función disminuye porque en todo cuadro inflamatorio baja la función del órgano o del tejido afectado. Y si yo sé que la función del intestino es absorber, si tengo una enteritis, absorbo menos y lo que no absorbo se me queda ahí con agua. Listo. ¿Ya? Fácil. Aparición de mucus, sangre, leucocitos en fecas. Ya, otra cosa importante es que dependiendo de la severidad de la inflamación, puede aumentar la permeabilidad vascular, ¿cierto? Y eso significa ruptura del vaso sanguíneo, paso de sustancias desde la sangre hacia el lumen con equivalente osmótico de agua. Puedo tener, fíjense ustedes, pérdida de nutrientes. Hay un patrón que se conoce como la enteropatía perdedora de proteínas, ¿cachai? Se altera tanto la mucosa, se alteran tanto las uniones intercelulares que las proteínas de la sangre se me pasan al intersticio y del intersticio se me van hacia el lumen intestinal, ¿cachai? Y estoy no solamente, cáchense lo que está pasando acá, porque no solamente no estoy absorbiendo nutrientes, sino que además estoy perdiendo nutrientes que ya tenía en mi cuerpo, ¿ya? El daño epitelial se asocia al exudado y a la alteración de la absorción, ¿ya? Y ya dijimos, por cierto, los mediadores proinflamatorios también generan cambios en términos de actividad secretoria. Entonces también tengo un componente secretor ahí, ¿ya? Eh, eh, Miren esto CD es Crohn disease, ¿cierto? Y esto es UC, es colitis ulcerativa. Y aquí vemos como distintos transportadores, el HANE-ADA, NHE3, ¿cierto? Está disminuido en las dos condiciones, ¿ya? Miren acá como los ENAC, es decir, hay menor capacidad absortiva, está disminuido en colitis ulcerativa y en enfermedad de Crohn,
Lo mismo pasa con la sodio-potasio TPasa a nivel vasolateral y con el intercambiador cloruro bicarbonato que tiende a mantenerse, me dicen acá en enfermedad de Crohn, pero tiende a disminuir también en colitis ulcerativa, ¿ya? Es decir, de nuevo, pues, se les llamamos inflamatorias, pero eso no significa que no tengan otros componentes asociados a, ¿ya? Eh, entonces, tenemos células que tienen actividades más bien absortivas acá al lado derecho de la imagen y tenemos células que tienen más bien actividad secretoras en el intestino. Y aquí vemos cómo ciertas células, ¿cierto? Que producen mediadores, células T, células mast, me ponen acá, pero podría ser también un neutrófilo, podría ser también un macrófago. Sus mediadores, fíjense ustedes, trabajando a través de distintas vías de señalización, en este caso, me aumentan la actividad del canal de cloruro dependiente de calcio y acá me aumenta la actividad del CFTR, ¿cierto? A nivel secretor. Pero los mismos mediadores proinflamatorios, ¿ok? Acá me reducen la actividad del HNE3, por ejemplo, ¿ok? Es decir, disminuyo los fenómenos absortivos, aumento los fenómenos de tipo secretor. Diarreas por alteración de la motilidad. Ya dijimos, en estos pacientes la causa de la diarrea son los cambios de la motilidad. ¿Ya? Puede ser por aumento de motilidad o puede ser por, miren qué paradójico, puede ser por disminución de motilidad. ¿Ya? Cuando hay aumento de motilidad, por ejemplo, en pacientes con tirotoxicosis, ya lo habíamos comentado. Cuando hay disminución de motilidad, pacientes con patologías autoinmunes tienden como a la hipomotilidad, fíjense, escleroderma, dermatomiositis, distrofias musculares, ¿cierto? Entonces, cuando hay disminución de la motilidad, eso puede ocurrir también en el SIBO. ¿Conocen el SIBO? El sobrecrecimiento bacteriano de intestino delgado. Sí, No, pero profe, a mí no me suena. ¿No? Ya. Es una patología que implica que usualmente, a ver, no hay una única causa que lo explique, ¿sí? Pero son pacientes en los que usualmente hay una motilidad que está disminuida, ¿cierto? Y entonces lo que ocurre es que, acuérdense que ¿dónde están principalmente las bacterias? En el intestino grueso, ¿cierto? En el intestino grueso hay muchas bacterias. Pero en el intestino delgado uno espera que haya poquitita bacteria. ¿Cachai? Lo que ocurre en estos pacientes que tienen motilidades disminuidas, ¿cierto? Como factor de riesgo, ojo ahí con el consumo de los IBP que comentaba el doc, ¿cierto? Porque el doc dijo, los pacientes que murieron por cólera tenían en común que consumían IBP. Claro, pues si consumo inhibidores de bomba de protones, voy a tener un pH más alcalino. Acuérdense que el pH ácido en el estómago es un mecanismo de protección, porque llegan a agentes, ¿cierto? Llegan bacterias, microorganismos y los elimina el pH ácido. Pacientes que consumen regularmente IBP también tienen más riesgo de hacer este SIBO, este sobrecrecimiento bacteriano de intestino delgado. ¿Por qué? Porque algunas de las bacterias, o muchas de las bacterias que llegan a su estómago, como se enfrentan a un medio que no está tan ácido, pasan soplasma, ¿cachai? Sin ningún problema al intestino. Entonces, ¿qué ocurre? En el intestino se multiplican, crecen y no generan problemas. ¿Ya? Cuidado ahí. Hay pacientes que hacen sobrecrecimiento de intestino delgado y eso se traduce en diarrea, ¿sí? Pero hay otros pacientes que hacen sobrecrecimiento de intestino delgado y se traduce eso en constipación, ¿ya? No todos los pacientes con sobrecrecimiento bacteriano nos van a hacer diarrea. Y hay otros individuos en que podemos alternar entre la diarrea y luego el estreñimiento, ¿ya? O la constipación. Pero aquí lo que ocurre es que empiezan a crecer mucho las bacterias, ¿cierto? Cuando ellas crecen, producen gases, producen distintos productos, se irrita la mucosa y de rebote, vienen así como las contracciones peristálticas y se produce la diarrea, ¿ya? Ya, estamos llegando al final de la primera parte. Tratamiento de la diarrea aguda, ¿cierto? Rehidratación oral, fundamental. Fundamental, ¿cierto? La piedra angular del tratamiento.
sales de rehidratación oral. Ya hay varios tipos de sales, ya, pero lo que importa es que la persona pierde agua y se pierden electrolitos, ya, por lo tanto, la rehidratación debiese ser de agua con electrolitos, ya, no solamente agua. Fluidos idealmente con baja osmolaridad para disminuir náuseas y vómitos. Ujú. Realimentación precoz, que reduce la permeabilidad intestinal en cuadro infeccioso, reduce también la duración de la patología, entonces bien importante. Con permiso, me voy a devolver acá. Mira, entonces aquí clásicamente, ¿cuál es la indicación para ese paciente? Dieta blanda, de fácil digestibilidad, baja en residuos, ¿cierto? No fibra, porque la fibra me genera más peristaltismo, ¿ok? Y entonces, ¿qué clásicamente consume uno? Como la sopita de carne con arroz. ¿Ya? Que es una muy buena idea. ¿Por qué? Porque la carne es idealmente magra, ¿cierto? Una carne baja en grasas. No voy a ocupar, no sé, pues, lomo vetado o carne de guayú para hacer mi sopita, ¿sí? La carne es un alimento de gran digestibilidad, es decir, tengo mucho de lo que yo ingiero, sí lo termino absorbiendo, ¿ok? Como yo sé que los aminoácidos de mi carne los voy a meter al enterocito junto con sodio, ese sodio y esos aminoácidos, ¿a quién me van a traer de este lado? Agua, ¿cachai? Por lo tanto, favorezco la absorción, no la reabsorción, la absorción de agua. Pero mi sopa también tenía arroz. Yo sé que el arroz tiene almidón. Cuando degrado el almidón, termino transformando glucosa. ¿Y qué hace la glucosa? Favorece la reabsorción de más sodio con este cotransportador. Entonces, se mete el sodio, se mete la glucosa, terminan pasando al lado vasolateral y ¿a quién atraen? Agua, ¿ya? Entonces, es una muy buena forma eh, de mejorar la absorción de agua y mejorar la volemia del paciente, tener este tipo de dieta, ¿ya? Dieta blanda, baja en residuos, sin fibra, ¿ya? No ensalada, por favor, para la persona. Fármacos antidiarreicos, loperamida, ojo con la loperamida porque dependiendo del tipo de diarrea podemos prolongar la diarrea, ¿cachai? Porque la loperamida es un buen antidiarreico, pero si reducimos la motilidad, estamos dejando a veces a las bacterias, ¿cachai? Más tiempo en contacto con el intestino y pueden interactuar con receptores, ¿cachai? Y entonces podemos tener prolongaciones de los tiempos de diarrea. El bismuto de subsalicilato, el peptobismol, es como el mentolato, este hace de todo. Tiene efecto antiácido, tiene efecto antidiarreico, tiene efecto también antisecretor. ¿Ya? Este es el fármaco que yo les decía, racecadotril, ¿ya? Se porta súper bien. ¿Qué hace el racecadotril? Es un inhibidor de la encefalinasa periférica y ya vimos que hacía las encefalinas, ¿cierto? Cómo disminuyen la actividad del CFTR. Entonces, este es muy bueno porque actúa sobre el mecanismo fisiopatológico de la diarrea, reduce los tiempos de diarrea, ¿cierto? Reduce la necesidad de rehidratación parenteral y han hecho así como un montón de estudios en paciente adulto, en paciente pediátrico y como que anda súper, súper bien, ¿ya? Antibiótico terapia para pacientes con diarreas bacterianas demostradas, eso es importante, o en casos especiales, paciente añoso, paciente inmunosuprimido, ¿cachai? Quizás un lactante. Fluoroquinolonas aquí son como las más utilizadas. Probióticos, Lactobacillus Saccharomyces, importantes también porque a veces como la diarrea por sí sola altera las subpoblaciones intestinales y a veces algunas bacterias se pueden enojar y pueden crecer muy rápido y generamos más diarrea, ¿ya? Entonces como que el tema de los probióticos también le han dado bastante énfasis en los últimos años. Y la suplementación con zinc, aquí lo que encontré fue eso, ¿sí? Que la deficiencia de zinc se asocia a mayor riesgo de infecciones gastrointestinales, de ahí que suplementar con zinc nos podría ayudar. ¿Mm?
pero es como más bien preventivo, ¿cierto? Más que tratamiento ahora, tiene un rol más bien preventivo. Ya, y hemos terminado las diarreas agudas. Ahora vamos a hablar brevemente de lo que son las diarreas crónicas. ¿Dudas, preguntas, consultas hasta acá? Alguien que pregunte algo, por favor, para saber si vamos bien. ¿Todo claro? Todo claro, me dice el Dante. Ya, pues, si no quieren preguntar, la Javi me manda una manito para arriba. Estoy presentando, ¿no? Sí, profe, estaba Sí. presentando. Ya, bacán. Diarrea crónica. Ya, escuchen. ¿Qué es una diarrea crónica? ¿Quién me dice? Más de 4 semanas de diarrea persistente. Eso, con 3 deposiciones al día, ¿ya? Para que la diarrea sea crónica tiene que cumplir con esos dos. 3 deposiciones diarias por más de 4 semanas. Ok, causas de diarrea crónica. Ya, aquí es súper bueno ser ordenado. El otro día fui a una charla de un colega que habló de enteropatías crónicas y empezó, ¿cierto? Planteó un caso clínico con una foto de una diarrea, es una plasta así como, y dije, no, no voy a hacer eso yo en mi clase de diarrea, porque es muy, muy poco legal, ¿ya? Y planteó el caso clínico y pidió prediagnóstico. Y claro, pues los colegas empezaron a dar prediagnóstico, pero yo me estresé. Me estresé porque dije yo, esto podría ser más ordenado. Yo creo que es bueno ordenarse, ¿cachai? Para tener un pensamiento así como organizado. Una forma de clasificar las diarreas crónicas es decir, que hay algunas de origen digestivo y otras que son de origen extradigestivo, ¿ok? Las de origen digestivo pueden ser del tubo digestivo o pueden ser de las glándulas anexas, ¿ya? Las del tubo digestivo pueden ser de causa orgánica o de causa funcional, déficit de lactosa, por ejemplo. ¿Sí? Las causas orgánicas pueden ser inflamatorias, pueden ser no inflamatorias, pueden ser neoplásicas, ¿ya? En las causas extradigestivas de diarrea podríamos tener causas endocrinometabólicas, ¿cierto? Ya hemos hablado de diabetes como causa de diarrea, hablábamos con el doctor Rossi de un hipoadrenocorticismo, ¿cierto? Como causa de diarrea, podríamos hablar de tiroides como causa de diarrea, ¿ya? Causa endocrinometabólica, podríamos tener el riñón también nos podría dar diarrea, síntomas digestivos como parte, ¿cierto?, de la condición urémica. ¿Qué más podríamos tener? Endocrinometabólica, causas renales, causas inflamatorias sistémicas, ¿cierto? Aunque si es crónico menos probable. Cáncer, eso me interesa, ¿ok? El cáncer también puede ser una causa de diarrea crónica. Entonces, ahí ustedes, si son ordenaditos para pensar, pueden ir pensando, identificando, ¿cierto? Así como ordenando, estructurando su pensamiento médico, su pensamiento clínico para ir a buscar distintas causas. Como esto es fisiopato, dentro de las secretoras encontramos abuso de laxante, abuso crónico de alcohol, cirugías intestinales, enfermedad intestinal previa, tumores productores de hormonas, ¿cierto? El adenoma villoso del colon, cáncer de tiroides, enteropatía diabética, enfermedad de Addison, ya habíamos hablado de eso. Dentro de las osmóticas, abuso de laxantes, intolerancia a la lactosa, otras deficiencias de disacaridasas, trastornos malabsortivos variados, ¿ok? Dentro de las inflamatorias, enfermedad intestinal inflamatoria, cánceres digestivos, alergias alimentarias, inmunodeficiencias y por dismotilidad, síndrome de intestino irritable, ¿cierto? Que antes le llamaron síndrome eh, de colon irritable, que ahora le llaman también, ¿cierto?, la colopatía funcional, uso de proquinéticos, el hipertiroidismo, todo eso está ahí. Todo eso está ahí. ¿Ya? Para el diagnóstico de esto, la anamnesis y el examen físico, fundamental. ¿Ya? Entonces, no puse nada de esto porque era hipertrofiar la clase, pues, ¿cachai? Como no íbamos mucho para el lado clínico, pero esto es fisiopato. Pero si se descargan la guía esta de la Sociedad Chilena de Gastroenterología, chiquillos,
tienen así como una hoja entera de anamnesis y de examen físico dirigido en estos pacientes, ¿ya? Súper importante. El laboratorio, pero ahí empieza. Enfermedades previas, familiares, ¿cachai? Propias, que no sé qué cosa, que consume o no consume fármacos, que consume o no consume alcohol, que bla, 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 bla. El examen físico. Ahí tenemos, o no hay tenemos. ¿Hay dolor o no hay dolor previo a la evacuación? ¿Sí? ¿Le duele el potito o no le duele el potito? ¿Hay presencia de sangre o no hay presencia de sangre? Todo tiene que ser preguntado. El laboratorio fundamental acá, ¿ya? Hemograma, velocidad de hemosegmentación, electrolitos o albúmina, mejor si va los dos, ¿ya? Pueden tener, dice, hasta un 65% de sensibilidad. Claro, no dice 65, no es mucho, pero bueno, pero puede tener hasta un 65% de sensibilidad para causa orgánica. Oye, ¿se entiende cuando les hablo de causa orgánica y de causa funcional o no? ¿Me entienden cuando les digo eso? ¿Me escuchan? ¿Estoy conectado o no? A ver. Y se escucha. Ah, ya. Gracias, Doc. Chicos, No, cuando hablo de causa orgánica, ¿me entienden? yo no lo entiendo. Me ¿No? imagino que Ya. tiene que ser algo como Ah, ¿te, que, te puedes acercar el micrófono, Seba Coca, por favor? me imagino que tiene que ser algo como que si es que lo despierta para ir al baño, cosas así. No, 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 no. Mira, lo que ocurre es que, por ejemplo, en el colon irritable, ¿cierto? A mí me gusta llamarle colon irritable, pero que el síndrome de intestino irritable, ¿cierto? O la colopatía funcional. En un paciente, para hacer el diagnóstico de colon irritable, debiésemos descartar todas las posibles causas que me pueden generar diarrea o que pueda alternar diarrea con estreñimiento. Y finalmente no hay ninguna enfermedad demostrable en ese sujeto. ¿Cachai? Y ahí finalmente se llega al diagnóstico este de la colopatía funcional. Entonces, cuando tuve que descartar todas las causas orgánicas, todas las enfermedades conocidas que afectan, que yo puedo demostrar que afectan, en este caso, al colon. ¿Ok? Una enfermedad orgánica puede ser, por ejemplo, un cáncer, ¿cachai? Que me esté un linfoma, que me esté comprometiendo la pared del intestino, ¿cachai? O puede ser, ¿qué más puede ser? Puede ser una enfermedad, un Crohn, una enfermedad de Crohn, Ah, o perdón, una infección crónica por o parásitos. una infección crónica, ¿ya? Pero si yo tengo, por ejemplo, un déficit de lactasa, ¿cachai? No es una enfermedad en sí misma, pero sí me genera el trastorno de la diarrea por un tema de que cambie la funcionalidad, sin que haya una condición así como estructural demostrable en ese órgano. ¿Se entiende, Seba? Y sí, ahora se entiende. ¿Ya? Entonces, laboratorio, hemograma, VHS, electrolito, albúmina con hasta 65% de sensibilidad para identificar causas orgánicas. No es mucho, pero no deja de ser tampoco 65%. ¿Ya? Entonces, y aquí es donde en cierta medida la fisiopatología como que ayuda, pero se queda corta. ¿Ya? Porque esto ya es como es mucho más clínico. Pero aquí algo nos puede ayudar la fisiopato. Por ejemplo, mi paciente tiene diarrea acuosa crónica, ok, hagamos el test de ayuno. ¿Cachai? Deje de comer a cierta hora y vea cómo se porta su, su sistema digestivo al otro día. Si la diarrea cede, ¿en qué pienso? En diarrea osmótica. Evidente, ¿ya? Aquí suele haber un alimento sospechoso, ¿cierto? Un carbohidrato usualmente, o presencia de gluten, ¿ya? Podría estar asociada, decían en la guía clínica, a hiponatremia. Bueno, me gustó mucho eso. Ya, acuérdense que esto se nos puede presentar de todas las maneras posibles. Acuérdense que en el caso de las diarreas osmóticas pierdo más agua que electrolitos. Por lo tanto, también podría tender a la hipernatremia, ¿cachai? Si hago test de ayuno y la diarrea se mantiene, pienso en diarrea secretora, ¿ya? Podría eventualmente estar asociada a hipocalemia, ¿ya? Aquí, súper importante, chiquillos, estos pacientes, diarrea crónica, test de ayuno y se mantiene, orden de TAC, abdominopélvico, ¿ok? ¿Por qué? Porque este es el dato.
la mayor parte de las diarreas crónicas secretoras se asocian a tumores neuroendocrinos. ¿Ok? Hay un cáncer asociado a la patogenia de esa diarrea. Y ese tumor neuroendocrino, que se origina de células neuroendocrinas presentes en el sistema digestivo, hay que buscarlo. ¿Ya? Por eso el TAC de abdomen y de pelvis. Hizo el test de ayuno y la respuesta no es clara, ahí me puede ayudar el gaposmótico fecal. ¿Ya? Ahí me puede ayudar para identificar el mecanismo fisiopatológico. ¿Qué otras cosas nos pueden ayudar acá? Mi paciente tiene menos de 50 años, hay que sospechar de intolerancia a los carbohidratos, ¿cierto? O de enfermedad celíaca. En cambio, en paciente con diarrea acuosa crónica mayor de 50 años, ese sí o sí le tenemos que pedir colonoscopía, ¿ya? Por la sospecha de una colitis, ¿cierto? Colitis ulcerativa como la forma más clásica de presentación, y eventualmente la presencia de una neoplasia, un cáncer de colon, ¿ya? Esto lo puse solo para que vean los tumores neuroendocrinos, ¿ok? Un tipo de cáncer que se origina entonces de estas células neuroendocrinas. Cuidado, ¿ya? No todos los tumores neuroendocrinos producen hormonas. Hay algunos que sí, hay otros que no. A los que sí les llaman los tumores neuroendocrinos funcionantes. Y aquí hay varios. ¿Se fijan? Tumor carcinoide, gastrinoma, vipoma, somatostatinoma. Y aquí ustedes tienen la principal hormona secretada: serotonina, gastrina, péptido vasoactivo intestinal, la somatostatina. ¿Y por qué puse estos? Porque miren, pues manifestaciones clínicas, diarreas, gastrinoma, dolor abdominal, diarrea. Enfermedad péptica es poco común como causa de enfermedad péptica, pero el doc quizás nos va a hablar después, por cierto, el famoso, y si no lo nombra, nosotros ya lo sabemos, el síndrome de Zollinger-Ellison, ¿ya? Son tumores que crecen en una porción bien específica, en un triángulo, ¿cierto? A nivel de, están entre duodeno, páncreas y colédoco. Ahí se originan usualmente estos tumores, ¿ya? Dolor abdominal, diarrea. Vipoma, diarrea acuosa. Somatostatinoma, diarrea, ¿ya? Entonces, solo para que lo sepan. Mi paciente, en cambio, tiene una diarrea crónica con características hemáticas, ¿cierto? E inflamatorias. Hay que saber, ¿tiene antecedentes familiares de enfermedad intestinal inflamatoria? ¿Hay o no hay pujo al momento de la diarrea? ¿Hay o no hay tenesmo? ¿Sabe? Indagar respecto de la presencia de dolor, fiebre, saber si es que hay síntomas extradigestivos, ¿cierto? Y estos pacientes, sí o sí, chiquillos, se van de colonoscopia con biopsia. ¿Qué neoplasias se asocian a estas? Pueden ser carcinomas, ¿cierto? O pueden ser linfomas también, intestinales. Dentro de las infecciosas, que el doc ahí, ¿cierto? Capo como es él dijo que dentro de las causas orgánicas también podían ser causas infecciosas, ¿ya? Podemos realizar estudios en deposiciones. Es engorroso, ¿ah? Es engorroso, pero se puede hacer. En pacientes inmunosuprimidos, ¿cierto? Saber si es que consumió antibióticos recientemente, que haya modificado las poblaciones bacterianas, viajó a alguna zona con, ¿cierto? Con diarreas de tipo endémica, ¿ya? Todo eso hay que recopilarlo. Y bueno, una de las posibles causas de diarreas crónicas puede tener que ver eventualmente con la mala absorción. Entonces, en algunos de estos pacientes también hay que evaluar absorción de nutrientes, ¿ya? De los nutrientes que usualmente se evalúan, ¿cierto? Nos encontramos con los carbohidratos y con las grasas. En temas de carbohidratos, ¿ya? Como que la prueba que usualmente más se hace es el test de hidrógeno o metano en el aire expirado, ¿ya? Entonces la persona llega tempranito en la mañana, sopla por una bombilla, ¿cierto? Y se mide el contenido de hidrógeno, ¿ok? O el contenido de metano que la persona tiene así como en ayuno. Y luego se le dan 50 gramos de algún carbohidrato, que puede ser lactosa, que puede ser fructosa, que puede ser lactulosa, ¿ya? Y luego lo llaman cada 20 minutos, ¿cierto? Por espacio de 2 a 3 horas, dependiendo del laboratorio, a que vuelva a soplar en una bombilla, ¿ok? Y en el aire que se recolecta, se mide el contenido
de hidrógeno y se mide el contenido de metano, ¿ya? ¿Por qué ocurre eso? Porque básicamente si hay intolerancia, perdón, si hay imposibilidad de digerir y posteriormente absorber carbohidratos, sí van a ser utilizados por bacterias y las bacterias generan hidrógeno y las bacterias generan metano, ¿cachai? Entonces, el aumento de estos dos te dice que no pudiste digerirlos, ¿ok? Para las grasas, como que el gold standard, el fan de Camer. Pero este también es engorroso porque tenéis que tener a la persona 6 días comiendo una rica alta en grasas. Y después tiene que pasar 3 días recolectando sus fecas y las lleva al laboratorio. Entonces, es engorroso, pero es muy bueno, ¿ya? Este es como el gold standard. Si no se puede hacer el fan de Camer, se puede hacer un esteatocrito, que es una detección semi-cuantitativa que nos dice el porcentaje de grasa en las fecas, ¿ya? Y si no es ese, se puede eventualmente hacer el Sudan 3, ¿ya? Pero el mejor en ese orden. Van de Kamer, esteatocrito, Sudan 3. En términos mejor me refiero en términos de cuantificar, ¿ok? La cantidad de grasa en las fecas. Y con esto llegamos a lo que es ahora sí, ya así como casi casi, el casi casi final, síndromes malabsortivos, que es malabsorción, ahí está, es una alteración en la absorción de los nutrientes. Gracias, muchas gracias, nunca lo hubiésemos pensado. Muy buena tu definición. Etapas para esto, es importante saber esto, sí, la absorción de los nutrientes tiene 3 etapas. La primera es la etapa de procesamiento luminal, ¿ya? Que es la digestión. Evidente, porque ustedes saben que el intestino solo puede absorber cosas muy simples, pero los nutrientes en nuestro alimento vienen de maneras complejas. Entonces, lo primero para que haya buena absorción es tener una buena digestión. Si no podemos tener una buena digestión, no puedo tener buena absorción, ¿ya? Y caigo en una mala absorción de algo. Luego viene la absorción propiamente tal, la etapa absortiva propiamente tal, donde el nutriente pasa desde el lumen intestinal a la célula, y luego, ¿cierto? Viene la etapa postabsortiva, que implica el paso del nutriente desde el enterocito hacia la circulación general. Cualquiera de esas tres que falle me puede dar una mala absorción, ¿ok? Estas malas absorciones pueden ser por defectos congénitos o defectos adquiridos, o eventualmente podrían ser consecuencia de una cirugía. Pueden ser parciales, es decir, solamente un nutriente está alterado, ¿ya? Por enfermedades que afectan la digestión de un nutriente en particular, o pueden ser globales, ¿ya? Estos se deben a reducción de la superficie absortiva o compromiso difuso de la mucosa del intestino delgado. Tabla, esta no se las voy a preguntar, pero es para que sepan, ¿sí? Eh, Mala absorción derivado de problemas en la absorción propiamente tal o de la etapa previa, mal digestión de nutrientes. ¿Ya? Y ahí tienen ustedes una serie de ejemplos, pero como les dije, no se las voy a preguntar, ¿ya? Pero para que lo tengan, si es que eventualmente les sirve en campo clínico. Mala absorción de lípidos puede ser por alteración de ácidos biliares en pacientes cirróticos, ¿cierto? Lo comentó el otro día el doc, en un paciente con colestasia, que vamos a hablar después, ¿sí? Si es que hay sobrecrecimiento bacteriano, ¿ya? En pacientes con resección de intestino delgado. Puedo tener alteración de las enzimas pancreáticas, por ejemplo, en una insuficiencia pancreática exocrina, tengo que haber perdido más del 90% de la capacidad de producción de jugo para que se genere esto, ¿ya? En una pancreatitis crónica, porque hay fibrosis del órgano, ¿cierto? Frente a una fibrosis quística, que termina muchas veces en pancreatitis crónica, o cuando hay un tumor pancreático. Alteración de la superficie absortiva, síndrome de intestino corto, atrofia de vellosidades, ¿cierto? Asociado a Crohn, enfermedad celíaca. En una linfangiectasia también puede ser una dilatación de los ductos linfáticos, ¿sí? Usualmente obstructivo, entonces si no puedo mover, no puedo tener después buena absorción de grasa, ¿ya? Consecuencias de esto, desnutrición calórica, evidente, ¿sí? Si no puedo absorber lípidos, tampoco puedo absorber vitaminas liposolubles, por lo tanto, también puedo tender al déficit de vitaminas liposolubles, ¿ya? Diarrea secretora, porque los ácidos grasos que no absorbemos en intestino delgado se pueden comportar como tóxicos en intestino grueso. Y también puedo tener esteatorrea, una maravilla de diarreas. Una diarrea, ¿cierto? Unas fecas así como usualmente de consistencia disminuida, espumantes,
con un olor a mantequilla rancia que se los encargo. Espero que ninguno de ustedes esté almorzando a esta hora frente al computador, pero sabían que íbamos a hablar de diarrea, así que estaban avisados. Mala absorción de carbohidratos por deficiencia de amilasa pancreática, puede ser alteración de las disacaridasas, ¿cierto? En el intestino, ya hablamos del déficit congénito tardío de la lactasa, o podría ser una alteración de la superficie intestinal absortiva con todas las causas que ya les comenté. Consecuencias de esto, desnutrición calórica, de nuevo, aparece un componente de diarrea osmótica. Y ojo que también podemos tener meteorismo, ¿cierto? Porque los carbohidratos que no absorbimos, sí a nivel colónico, pueden ser utilizados por la flora colónica, y entonces generan ácidos grasos de cadena corta, que generan efectos tóxicos con aumento de la actividad secretora. Podemos tener metano, podemos tener CO2, ¿cierto? Y un paciente hinchadito. Mala absorción proteica por alteración de la secreción de las proteasas pancreáticas, insuficiencia pancreática exocrina, ¿cierto? Alteración en la activación de las proteasas, mucho menos común, obviamente. Alteración de la superficie absortiva. Consecuencias de desnutrición proteica. Ya el doc nos explicó cómo podemos calcular esto. Vamos a atender a la hipoalbuminemia en este paciente, ya vamos a atender como hipoalbuminemia, vamos a tener a los edemas más bien generalizados, y en estos pacientes también se describe la linfopenia como una posible consecuencia. Y hemos llegado a la última. Ay, ¿qué hice? Lo siento. Hemos llegado a la última. ¿Ya? Entonces, este es como un algoritmo que proponían en uno de los trabajos que consulté, ¿cierto? Me dicen, mire, tengo diarrea crónica, ¿sabe qué? Excluya alguna iatrogenia, si es que el paciente fue a cirugía, saber si es que está consumiendo algún medicamento. Hay presencia de sangre en las fecas, lo que decíamos, colonoscopia y biopsia sí o sí. ¿Ya? Hay diarrea, hay grasa en la diarrea, me orienta a pensar en intestino delgado, ¿cierto? Vamos a solicitar imágenes, biopsia, aspirado eventualmente ya de jugo pancreático. Hay dolor que aumenta previo a los movimientos intestinales. El dolor se alivia con el movimiento intestinal o el paciente tiene sensación de evacuación incompleta. Se sospecha ahí de enfermedad inflamatoria intestinal. ¿Ya? Si no hay sangre o no hay características de mala absorción, aquí pensamos hay que considerar la posibilidad de una diarrea funcional, ¿cierto? Y aquí lo que hay que empezar a hacer es empezar a hacer exclusión dietaria, ¿cierto? Y vamos sacando ciertos alimentos por un cierto periodo de tiempo y vamos viendo cómo se comporta el paciente. Varios estudios, ¿cierto? Para este paciente, hematología, de bioquímica clínica, eh, y marcadores de inflamación. Ay, ese no me acuerdo cuál es, ya después se lo busco, o alguien que lo busque y nos dice, ¿cierto? Deficiencias de micronutrientes, hierro, folato, B12, ¿sí? Vamos a pedir los anticuerpos transglutaminasa, ¿ya? Estos son cuando sospechamos de enfermedad celíaca, factores del complemento, ¿ya? Exceso de pruebas para ver si hay exceso de grasa, ¿sí? Calprotectina. Y aquí después empezamos, ¿cierto? Mire, sabe que si hay poca albúmina, ¿cierto? Si hay poco, perdón, hemoglobina, si es que hay poca albúmina, si es que el volumen corpuscular medio de los eritrocitos es anormal, si la concentración de hemoglobina corpuscular media, si hay mucha grasa en fecas, ¿ya? Vamos a colonoscopía, imagenología, si hay poco potasio, qué sé yo, ¿ya? Ver cuál es el volumen de fecas, qué osmolaridad tiene, cuál es el pH, ¿ya? Saber, hay que indagar si es que la persona estaba o no estaba consumiendo laxantes, ¿ok? Pruebas hormonales, ¿sí? En estos pacientes a los que fueron sometidos a estudios imagenológicos o que fueron a estudios de grasa en fecas, ¿cierto? Aquí, mire, dice, si hay más de 20 gramos de grasa por día en las fecas, pensamos en cambio de la función pancreática. Si las grasas están entre los 14 y 20, ¿cierto? Vamos a pensar en causas propias del intestino delgado. Si hay menos de 14 gramos de grasa por día, ¿ya?
empezamos a pensar en cambios de motilidad, ¿cierto? Y aquí podemos pedir, ¿cierto? Un tránsito varitado, por ejemplo. ¿Ya? Y así, pues. Si aquí, ya, en estos pacientes que no tenían sangre y no tenían características mal absortivas, pedimos todos estos exámenes y estaba todo normal, ¿cierto? Podríamos pedir una radiografía, ¿cierto? Al paciente se le administra un opioide para que disminuya, ¿cierto? Que clásicamente disminuye los movimientos intestinales y se le hace seguimiento, ¿sí? Si las diarreas persisten, ¿cierto? Eh, hay que ver ahí si es que sospechamos problemas de tránsito, ¿cierto? Y ahí lo que yo les decía, podemos pedir un tránsito varitado, ¿sí? Con un isótopo radioactivo de bario, o si es que la diarrea persiste, se pueden medir ácidos biliares en fecas en 48 horas, pensando en que el paciente pueda tener secuestro de ácidos biliares y eso es también una causa, ya lo habíamos dicho, de diarrea. Y he terminado. Muy cansado. Dudas, preguntas, consultas, queridas y queridos. Por mi parte no, profe. No, se lo Yo pregunto de otra tampoco. manera, Isabel. ¿Le ha quedado claro lo que vimos hoy en esta clase de diarreas? Sí, profe. Ya, bacán, eso es bueno. Una cosa es que, pues son cosas distintas, ¿cierto? Que no necesariamente van de la mano. Javi Tapia,